Hola a todas, todos. Yo soy Ilsa Aguilar. Ustedes recordarán que en este mes de noviembre hay distintas actividades respecto a remembranza trans o memoria trans. De hecho, en Querétaro, desde Querétrans tenemos nuestras jornadas. Y digamos que ya iniciaron el día de ayer 12 con nuestra sesión del Círculo de Lecturas Trans dedicado en esta ocasión al tema de transfeminicidio y opresión interseccional. Entonces, en ese sentido, quiero compartirles a través de este video pues una breve como síntesis o reseña de las lecturas que trabajamos el día de ayer. Son dos. Una de ellas es el texto, el ensayo Transfeminicidio, que elaboró Siobhan Guerrero y Lea Muñoz. Entonces, ese texto, bueno, es parte de un libro y ellas, particularmente, pues son académicas, ¿no? También que se han visibilizado y posicionado como mujeres trans. Y el segundo texto es uno que van a encontrar en este libro y es escrito por Gerard Colplanas. El título de ese ensayo es El Circo de los Horrores. Em, Estoy buscando. Una mirada interseccional a las realidades de lesbianas, gays, intersex y trans. Bueno, no voy a abordar más como de las profesiones de ambas autores, autoras, pero bueno, la invitación está a que también puedan buscar más de lo que han realizado. Quiero empezar con el texto de transfeminicidio y como ir hilando, ¿no? Como varias cosas de ese texto o mencionar otras referencias que son sumamente interesantes. El texto de transfeminicidio pues inicia, ¿no? Con exponiendo un caso de extrema violencia y bueno, nos dice, bueno, a partir de ese apartado pues podemos encontrar algunas preguntas que ya nos están formulando las autoras, ¿no? Como cuáles son las motivaciones que podemos identificar cuando se dan en estos hechos de extrema violencia. También, eh, ¿qué relación tienen, no? Los transfeminicidios con lo que sucede en el contexto? Es decir, si hay una marcha, una protesta, pero con cierta ideología, ¿no? Y así nos plantean el primer apartado, ¿no? El cual, pues, es parte de un conjunto, digamos, de cuatro apartados. Digamos, en un segundo apartado se habla de datos, tanto estadísticos como demográficos, y de ese apartado quiero como recuperar que este interés, ¿no? Que nos mencionan, nos recuerdan las autoras, tanto Siobhan Lea, digo, es un ensayo a ambas voces, es de estos intentos por censar a la población trans, también plantean retos o planteamientos éticos, como es a quién van a censar, a quien se identifica como trans o a quien tiene claramente una expresión corporal no convencional, ¿no? Entonces, es como un poco para preguntarnos, o sea, es importante, mejor dicho, que existan datos, ¿no? Eh, pero si hay un censo como tal, o sea, cuáles también son sus limitaciones. Lo que sí es importante, también nos recuerdan, es que existiendo estos casos de extrema violencia, pues sería ya de partida como eh, desde donde tendríamos que empezar a censar, ¿no? O sea, o a registrar, a sistematizar esos datos. Yo quiero retomar como, sí, la definición que ellas citan de transfeminicidio, que es de Blas Radi y Alejandra Sardi, del 2016, y voy a citar. Abro cita: transfeminicidio y travesticidio es la expresión más visible y final de una cadena de violencias estructurales que responden a un sistema cultural, social, político y económico vertebrado por la división binaria excluyente entre los géneros. Este sistema recibe el nombre de cisexismo. Cierro cita.
y eso lo pueden encontrar, o sea, esa cita en la página 73 de este ensayo. Bueno, entonces como nos están, a partir de esta cita, se está diciendo que hay una cadena de violencias, ¿no? Estructuradas a partir del cisexismo. Bueno, también algo bien valioso es que ¿cómo definimos o cómo se define dentro de este ensayo el cisexismo? Pues se define como un tipo de discriminación por género, pero también como una ideología, ¿no? Excluyente, que nos excluye epistemológicamente para pensarnos como un cuerpo trans que es social y político y que es también natural, ¿no? Entonces también retoman la definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2015, que básicamente menciona que es una violencia, así como todas las violencias hacia lo LGBTI, que está motivado por un castigo y impulsada por prejuicios, ¿no? O sea, el estigma, lo cultural y todo eso. Entonces, quiero regresar a lo que nos mencionaban las autoras, al tema de las motivaciones, o sea, es decir, qué está detrás de estas extremas violencias. Y entonces, cuando hablamos de motivaciones o hacemos un abordaje de ellas, pues necesariamente el concepto de emociones es súper útil. Y entonces ya lo retoman de, de Sarah Ahmed del año 2015, que está definido como un factor de mediación dual entre lo que es aceptable y lo que es despreciable. Entonces, digamos que aquí se va tejiendo como lo que me interesa profundizar. Bueno, espero lograrlo de alguna manera en este video. Tampoco es que va a ser muy largo. Porque si estamos hablando de las emociones, cómo el cisexismo estructura estas emociones y sobre todo las emociones que de quien nos violenta, ¿no? Que violenta a nosotras como mujeres trans, porque justo sí, el transfeminicidio es mucho más amplio y también incluye los asesinatos, o nos tiene que servir, ¿no? Como una categoría para explicar esos asesinatos hacia los hombres trans, pero sí se están concentrando en este ensayo en un tipo muy particular de violencia que es hacia las mujeres trans. Entonces, ¿cuáles son cómo están estructuradas las emociones de ese sujeto que incluso tiene relaciones con mujeres trans y que termina asesinándolas, ¿no? Este, y aquí hay otro término que es necesario empezar a desmenuzar, son las dinámicas libidinales, ¿no? Que nos mencionan. Son complejas porque esto implica como muchas cosas, ¿no? Tanto deseos, afectos, sentires, emociones. Y entonces nos dice que el cisexismo, ¿no? O sea, estructura, o sea, nos coloca o coloca las relaciones que alguien pueda sentir hacia nosotras, o sea, alguien, en este caso me estoy refiriendo a hombres, como válidas, ¿no? Y entonces, en un intento por borrar o corregir esa inviabilidad, pues el asesinato se hace presente, ¿no? Entonces, esto es pues sí, sumamente complejo, pero también nos dice que si realmente buscamos la transformación o hacer justicia a todos esos asesinatos por transfeminicidio, no motivados por el odio, porque pues el transfeminicidio tiene su justificación, o digamos todas las violencias en esos odios, ¿no? En esos discursos de odio, en esos prejuicios. Entonces, ¿cómo vamos a lograr revertir esos miedos infundados, ese odio, ¿no? Que está ahí justamente en todo lo que, digamos, en lo social, en nuestro espacio cotidiano. Y entonces hay que empezar eh, a modificar o a generar cambios dentro de esas dinámicas libidinales, ¿no? Entonces, temas como esto de la ternura radical no me hacen eco. Este, y bueno, aquí quiero hacer referencia pues ya al texto del Círculo de los Horrores, porque
Aquí, cuando hablamos de opresión, ¿no? La mirada interseccional es súper, súper útil. Entonces, nos plantea Gerard que bueno, en ese ensayo no encontramos la palabra, el término sexismos, pero sí se habla de heteronorma, ¿no? El género es normativo y entonces como es normativo está dentro de esa heteronorma que habla de complementos, ¿no? De complementariedades de género masculino-femenino y por lo tanto lo LGBT, se ha incluido lo trans, es una alteridad, ¿no? Que está cuestionando esas complementariedades del género, nos dice Gerald Corplanas. O sea, no estoy haciendo una cita, estoy haciendo una referencia y bien interesante es que nos dice, yo estoy partiendo de una lógica interseccional, que pues lleva rato ya trabajándola y recordemos este texto, pues me parece es del 2012, si no me equivoco. Sí, 2012, entonces pues ya estamos en 2020, supongo que si leemos o nos encontramos con textos más actuales que estén hablando de interseccionalidad que ha escrito Gerard, pues vamos a ver más consolidado su pensamiento de interseccionalidad, pero desde luego está bastante claro ya en este ensayo que nos dice es una la lógica interseccional, digamos, es lo opuesto a una lógica aditiva, ¿no? Que suma. La opresión, no podemos decir que hay una suma de opresiones o que estos términos como hay las trans están doblemente discriminadas o doblemente oprimidas, o bueno, digamos las trans o lesbianas, pues no es así, porque la opresión no es sumativa, o sea, no funciona así, no es cuantitativa, y entonces es una problemática incluso que tiene que ser atendida desde una visión cualitativa. Por eso, esta lógica interseccional lo que nos dice es que este cruce, ¿no? De vivencias, esa opresión donde se está generando, pues lo que realmente nos ubica es en una nueva realidad, ¿no? Donde tiene representación esa alteridad, donde justamente convergen los ejes y entonces, eh, bueno, una nueva realidad, pero bueno, es que estoy justamente pensando cómo continuar, porque esa nueva realidad, pues tratamos de ponerle un nombre, ¿no? Entonces, por eso dice que las categorías, eso voy a permitirme leer una cita, abro cita, desde una mirada interseccional, debemos tener en cuenta que las mismas categorías que barajamos o barajamos, es que también algo que encontré en ese texto es que como que se les fueron muchos errores de dedo. Para entender la realidad de la opresión son construcciones sociales y por lo tanto son contextuales e históricas. Cierro cita, página 260 del ensayo de Gerard. Bueno, entonces, digamos, categorías como LGBT, ¿no? O digamos la categoría trans. Entonces, decimos, lo trans ya está nombrando, o esa como categoría la estamos utilizando para nombrar cierta intersección, ¿no? Según aquí lo que nos dice el ensayo, ¿no? Lo que también yo concluyo. Pero entonces no es lo mío, o sea, hay que ubicar el contexto de esa categoría, ¿no? Cuando trabajamos ese término, porque pone varios casos, ¿no? O sea, uno de ellos es el de un chico, ¿no? Que le preguntan, ¿no? Que cómo se identifica, entonces es leído como trans porque es sumamente femenino, pero pues él dice, yo soy un hombre gay, ¿no? Pero sí, en momentos también me travisto y me asumo mujer, pero realmente se define como gay. Pero eso no se queda ahí, sino que o sea, a veces unas categorías parecen ser menos problemáticas que otras. Lo está como haciendo una referencia entre lo homosexual y lo trans. Porque casos como que le digan a alguien que lo prefieren ver como un hombre trans, y no como una lesbiana así, masculina, ¿no? Entonces, que lo diga eso como integrantes de tu propia familia, pues
habla de que pues te aceptan más como hombre trans y por lo tanto es menos, menos cuestionador, menos problemático que, que identificarse o asumirse como lesbiana. Pero también en otros contextos, digamos en otros países, mencionan aquí a Irán, ahí en ese país pues se financian las cirugías de reasignación de sexo y se criminaliza la homosexualidad, ¿no? Que te puede llevar a la, pues sí, a ser ejecutado en ese país, ¿no? Por ser homosexual. Pero bueno, entonces se ponen esos términos, yo también ahí lo cuestionaría, porque pues en sí una cirugía de reasignación no es cualquier cosa, también es como muy violenta, ¿no? Entonces más bien es un mecanismo correctivo, ¿no? Que la medicina pues ha dicho que es un poco como la cura, ¿no? O sea, en otros textos pues se ha problematizado más o se dice más de eso. Y entonces aquí en ese texto de Gerard, pues habla de, bueno, ya nos expone, ¿no? Como ciertos términos, cierto orden a seguir. Y también nos remite como que hay una estructura, ¿no? No hay que obviar esa estructura nos, digamos, nos condiciona, pero también nos hace una pregunta, o sea, tampoco digamos que totalmente no vamos a poder hacer nada y que, porque tenemos cierta autonomía, ¿no? Y pero o sea, ¿de qué manera se desarrolla la autonomía dentro de esa estructura que nos está delimitando y también, pues, se generan ciertas responsabilidades de lo que se decida? Eh, entonces, digamos, para centrarme en esta parte de la opresión interseccional y por qué la opresión tiene que ser, pues, analizada desde un enfoque cualitativo, desde incluso una lógica interseccional, es porque desde la historia de Silvio, no, bueno, es un seudónimo, pero es un caso de alguien, ¿no? Que migró de Puerto Rico a España y pues tuvo que estar en la cárcel porque como pues le costaba trabajo emplearse, digo, por sus mismas circunstancias, pues pues empieza a traficar drogas y en una de esas lo agarran y lo encarcelan, pero difícilmente le dan un trato digno porque como estamos hablando de una experiencia intersexual, ¿no? Porque tenía bueno, se habla, ¿no? De tiene testículos, porque en estas o sea, si el texto es muy fuerte, o sea, también quiero hacer esa advertencia de que, si llegamos a él, pues también lleguemos con esta idea de que, pues, no es un texto, ligero en cuanto a lo que se dice, ¿no? Eh, y bueno, entonces Silvio, eh, bueno, también es como cómo definir la opresión que está viviendo Silvio, ¿no? Eso es lo que, digamos, la tarea a la que creo yo se dio Gerard, ¿no? Pues, de llevar esta historia, pues, al texto, porque hace un cruce, ¿no? Como de datos. Retoma, bueno, aparte de un caso único, pero parte de los escritos que él elaboró, ¿no? Y que fueron enviados, pues, a una activista LGBT y también a las actas, ¿no? De, del sistema carcelario, ¿no? De tanto médicas, ¿no? Que va recopilando y entonces por eso hace como un cruce de datos. Entonces, de entrada ya también hay una duda, se pone en duda, o es difícil, mm, como comprobar la veracidad de lo que dice Silvio, ¿no? Entonces, sí. Pero ¿a qué se debe esta duda? No es así casual. Tiene también que ver con la opresión, o sea, con cierta línea de opresión que se está ya exponiendo. Y es porque, eh, pues, se pone en duda, ¿no? Porque se, pues hay miedo, ¿no? Hay vigilancia, hay vulnerabilidad por el poco o nulo ejercicio de derechos
Y la biografía, digamos, la trayectoria biográfica de Silvio parte de dos puntos, o sea, es su situación de género, o sea, cómo se va configurando el género y con su lugar de origen, es decir, su situación de ser una persona migrante. Entonces, digamos, ahí están como, al ser esas dos puntos de partida los que definen su trayectoria biográfica, pues es donde podemos hablar de esas líneas de opresión, ¿no? O de esa opresión y entonces o de esa realidad y entonces hay que ponerle un nombre, o nombrarla, pero a eso se está refiriendo con opresión interseccional. Y entonces, el tema del género, pues es sumamente relevante porque a través de pues es como, o sea, cuando no encajas en la normatividad del género, o sea, ¿cómo te reconocen? Porque el género ha servido, o sea, sirve para reconocer a alguien como humano. Entonces, al no estar dentro de esos márgenes de reconocibilidad, pues hay unas violencias sumamente fuertes. Entonces, digamos, es lo que vamos a encontrar en el texto de Gerard y ya me regreso al otro texto de transfeminicidio, porque quiero cerrar con por qué se plantea, ¿no?, al trabajo social como un aliado, ¿no?, para este, generar, digamos, de alguna manera ciertas fisuras a esas dinámicas libidinales. Entonces yo estoy con la idea, porque pues siento que también se puede profundizar más esa parte, es un aliado porque eh, en estos servicios, ¿no?, de contacto, por ejemplo, el sistema de salud, las áreas de trabajo social, son como los primeros acercamientos, ¿no? Para orientar, para hacer como un poco más amena la ruta, ¿no? A transitar en esos servicios. Y es ahí donde pues también se generan cierto ambiente de afectividad, ¿no? Cierta dinámica, pues podemos decir libidinal de alguna manera, pues, no sé, pero eh, y bueno, y son varias cosas, pero también hay algo bien importante que se menciona en el texto de transfeminicidio, que es cómo o sea, se generan como mecanismos de seguridad para poder contrarrestar esa violencia que viene y emana de esa estructura llamada cisexismo y el llamado passing, ¿no? O sea, como también ejercemos cierta responsabilidad y cierta autonomía, ¿no? Decidiendo, pues, ser pasables. Pero esto para nada ayuda a reivindicar, ¿no? Ciertos, cánones de belleza o al mismo cuerpo trans. Eso lo mencionan las autoras. Pero en otros espacios, yo hace poco estuve en una mesa, sí, bueno, con un conversatorio, pues un podcast, ¿no? Como el encuentro para, pues, generar un podcast. Y salió algo que quiero retomar, que es otro término que es el de assuming, ¿no? Asumirse. O sea, pasar, pues también o sea, es diferente y se va ajustando pues en el contexto en el que te desarrollas. Si viajas a otro país donde pues las corporalidades femeninas son otras y tú no encajas, pues entonces ya no tienes passing, ¿no? O cómo te cambia la manera en del ser pasable. También, bueno, no solo el que te vayas a otra ciudad a vivir, sino, bueno, a otro país, sino, sí, a otra ciudad dentro de tu mismo país, ¿no? O sea, si es una ciudad mucho más grande. O sea, yo pienso, pues soy originaria de Querétaro, quizás si me vaya a vivir a la Ciudad de México, así como cuando me he ido de visita, pues es otra la sensación, también es otra la lectura que se pero bueno, pero nada más por las condiciones, digamos, espaciales. Y entonces, en este espacio se hablaba del término assuming, que es como nosotras nos asumimos, digamos, como mujeres trans y también nos reconocen como mujeres trans. En ese sentido, me di a la tarea como de rastrear así muy rápido el término y entonces es un término que
Lo encontramos en textos de Gail Salomón, si no me equivoco. Y hay un libro que se llama Assuming a Body, o sea, asumiendo el cuerpo, y tiene que ver como con una crítica a la materialidad pero ahí tiene esta autora que es filósofa y filóloga egresada a la Universidad de Princeton. Ella tiene muchos otros textos, muchos ensayos, referente incluso al transfeminismo, a lo queer, a la fenomenología. Entonces, pues, todos estos, pues, los van a encontrar en inglés, pero pues es una buena, pues, dato, ¿no? Y si tenemos la curiosidad y el interés de conocerlos, pues ahí los podemos rastrear en los buscadores académicos. Entonces, pues ya no, digamos, no tengo más que decir de estos textos, es como pinceladas, pero es como incluso generar este video para compartirlo sobre todo a quienes a veces no tenemos la oportunidad de coincidir en la fecha de la sesión, entonces que no quede como perdido el tema, que sea como, que sirva para pues como para acercarnos y sobre todo para invitarles a leer los textos, ¿no? Y que pues también ustedes tengan como la película completa, ¿no? Entonces, sin más, pues les sigo invitando pues tanto al Círculo de Lecturas, bueno, nos pueden escribir a queretrans@gmail.com como para preguntarnos cómo integrarse, porque sí está dirigido solo a población trans y, bueno, y no binaria. Y decirles, bueno, el tema del siguiente mes, o sea, diciembre, es poesía trans. Entonces, pues estaremos ahí hablando de poesía. Y ya, decirles, pues, que todavía hay varias actividades como parte de las jornadas, de la segunda jornada de Remembranza Trans en Querétaro, que sigan las redes de Querétrans para que se enteren. La siguiente es el lunes 16, es una mesa de diálogo sobre familias trans, ¿no? Esta va a estar la vamos a estar transmitiendo en vivo por el Facebook de la colectiva. Muchas gracias por escucharme y nos vemos pronto.